Hoy vamos a ver la hidrodinámica. La hidrodinámica es la parte de la física que estudia las propiedades y el comportamiento de los fluidos en movimiento o de los líquidos en movimiento. Para su estudio se debe tener en cuenta las características de un fluido ideal, que son 4. Primero, que vamos a trabajar con fluidos no viscosos. ¿Por qué? Porque se desprecia la fricción interna entre las distintas partes del fluido. Por eso, generalmente en la hidrodinámica se trabaja con el agua, que es un gran fluido no viscoso. Segundo, vamos a trabajar con un flujo estacionario. ¿Qué significa? Que la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo, o en otras palabras, que toda partícula que pase por un mismo punto tendrá siempre la misma velocidad. Cuando yo abro una llave, la partícula del agua o del fluido que pase por esa parte del tubo por donde sale el fluido, el líquido, pasará siempre esa partícula con la misma velocidad. Tercero, que vamos a trabajar con fluidos incompresibles, porque la densidad permanece constante con el tiempo. Por eso es mejor, y el fluido con el cual nosotros trabajamos en la hidrodinámica es el agua. Y cuarto, un flujo irrotacional, es decir, que no presenta torbellinos. En la hidrodinámica vamos a trabajar varios conceptos. Primero vamos a trabajar con la ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice la ecuación de continuidad? Que cuando por un tubo se mueve un fluido incompresible, por ejemplo agua, la velocidad es mayor cuando el tubo es más estrecho y menor cuando el tubo es más ancho. En otras palabras, que el área del tubo es inversamente proporcional con la velocidad. Y ya vimos que cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, su producto es una constante. Entonces voy a traducir ese concepto en este dibujo. Miren, aquí tenemos como una botella de agua, una botella de vino. Nos dice la ecuación de continuidad que cuando por un tubo, nosotros sabemos que para que llegue el agua a nuestras casas, viene de tubos grandes hasta llegar a tubos pequeños. Entonces nos dice que ese fluido tiene mayor velocidad cuando el tubo es más estrecho, o sea que aquí viene ese fluido con más velocidad que cuando el tubo es más ancho. Ya vimos que el producto de las dos nos da una constante, el producto del área por la velocidad me da una constante, o sea que en física ese producto del área por la velocidad lo vamos a representar por la letra Q. Y este es el concepto del caudal o gasto. La unidad en el sistema internacional, como el área viene en metros cuadrados y la velocidad en metros sobre segundo, la unidad del caudal o gasto va a ser el metro cúbico sobre segundo, con el sistema CGS centímetro cúbico sobre segundo. Pero volvamos acá, al tubo. Como ya vimos que son inversamente proporcionales, ¿qué vamos a decir en estos dos tubos? Que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. ¿Qué significa esto? Que el caudal que va por esta parte del tubo es el mismo caudal que va por esta parte del tubo. Se conserva el caudal. Lo que pasa es que aquí el área es mayor, luego la velocidad es menor, va más despacio ese fluido. Aquí el área es menor, la velocidad es mayor, va más rápido ese fluido. Si me dan, por ejemplo, un metro cúbico sobre segundo de caudal, ¿qué significa?
que en cada segundo está fluyendo 1 metro cúbico de ese líquido. Y apliquémoslo a un ejercicio. Dice, el agua fluye a través de un tubo de 1,5 centímetros de radio. Llamemos radio 1, 1,5 centímetros. Con una rapidez, velocidad 1, de 1 metro sobre segundo. Que calculemos primero el radio del tubo en otra parte si el agua circula con una rapidez de 6 metros sobre segundo. Bueno, unifiquemos unidades. Metros sobre segundo, pasemos esto a metros. Sería aquí centímetros, arriba metros. 1 metro tiene 10 a la 2 centímetros. ¿Y qué nos quedará? Nos quedará 1,5 por 10 a la menos 2 metros. Bueno, entonces vamos a partir ¿de dónde? Vamos a partir de la ecuación del caudal. ¿Qué nos quedará? ¿O qué tomamos? Que el área 1 por la velocidad 1, caudal, tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2. Los tubos tienen formas circulares. El área del círculo es pi por radio 1 al cuadrado, reemplazando por velocidad 1 igual al área 2, que sería pi por radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. Y como pi está al lado y lado de la igualdad, lo simplificamos y lo que nos preguntan es el radio 2, reemplacemos, despejemos primero, radio 2 al cuadrado igual ¿a quién? A radio 1 al cuadrado por la velocidad 1, este que está multiplicando pasa a dividir y este cuadrado pasa como raíz. Entonces reemplacemos datos. Radio 2 igual a raíz de radio 1, 1,5 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. Por la velocidad 1, 1 metro sobre segundo. Dividido la velocidad 2, 6 metros sobre segundo. Simplificamos metros sobre segundo y nos quedará raíz de. En la calculadora nos quedará 1,5 al cuadrado es 2,25, 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4 metros cuadrados, dividido 6 y sacamos raíz. Quedará 2.25 dividido 6, eso nos da 0, raíz de 0, raíz de, hagamos con todos los pasos, 0,375 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 375 por 10 a la menos 4 raíz cuadrada. Eso nos da un radio de, sacando raíz, 6,12 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Pasémoslo a centímetros cuadrados. No, metros solitos, porque salió de la raíz. Pasémoslo a centímetros, sería por 1 metro, que tiene 10 a la 2 centímetros, y eso nos dará 6,12 por 10 a la menos 1 centímetro, en otras palabras 0,612 centímetros. Comparemos a ver. El primer radio era 1,5 centímetros y su velocidad 1 metro sobre segundo. El segundo radio nos dio 0,6 centímetros, menor radio, pero su velocidad era 6 metros sobre segundo. O sea que a menor radio estamos diciendo mayor velocidad. Se nos está cumpliendo
la ecuación de continuidad. En la parte B nos dicen que hallemos el caudal. Ese caudal lo podemos calcular con el primer tubo o con el segundo tubo. Calculémoslo con el primer tubo. Recordemos que caudal es el área por la velocidad. Hagámoslo con el primer tubo. Entonces el área sería pi por el radio 1 al cuadrado por la velocidad 1, ya reemplazando. ¿Qué nos quedará acá? Caudal igual pi 3,1416. El radio 1 sería 1,5 centímetros elevado al cuadrado. Y la velocidad 1 es 1 metro sobre segundo, pasémoslo a centímetros, 100 centímetros sobre segundo. Y multipliquemos. Será 1.5 al cuadrado por 3.1416 por 100. Eso nos da 706,86, que esto es centímetro cuadrado por centímetro, nos da centímetro cúbico sobre segundo. Espero hayan entendido. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga.